El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron, corrieron del sepulcro, fueron porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Queridos míos, llegamos al momento culmen de nuestra fe, la celebración verdadera, real, litúrgica de la resurrección del Señor. Y la resurrección está totalmente ligada al acontecimiento también histórico y verdadero de la muerte, de la pasión y muerte del Señor. Son dos acontecimientos inseparables. Muchas personas piensan de que el triunfo del Señor es en la resurrección. No, la resurrección es el testimonio visible ante los apóstoles de su triunfo. Pero el triunfo del Señor fue cuando estaba colgado en el madero, y como celebrábamos el viernes, el Señor pronuncia: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muere el Señor, y ahí es el triunfo de Jesús. Ese es el triunfo de Cristo. Ahí Cristo venció las tinieblas. Ahí Cristo venció a Satanás. Ahí Cristo venció al pecado.
Vuelvo y lo repito, la resurrección es el signo visible ante los apóstoles, ante nosotros, de ese triunfo, porque era necesario la resurrección, no podía quedar en el sepulcro el Señor. Su naturaleza exigía verdaderamente la resurrección. Verdaderamente muere, pero verdaderamente resucita. Y entonces hemos contemplado a lo largo del tiempo cuaresmal y de la Semana Santa, de cómo Satanás usó sus ministros para llegar al deicidio, es decir, a la muerte de Dios, al asesinato de Dios. Porque Satanás no podía en ciencia cierta tener dominio sobre Cristo, no podía. De hecho, lo veíamos en las tentaciones de Jesús, como el Señor a través de la palabra de Dios le vence en la tentación. Como a través del Señor de la oración y de esa unión profunda con el Padre, en querer y desear hacer solamente la voluntad del Padre, le vence en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero ¿qué digo? Que aparte de mí este cáliz. Para esto he venido yo, para entregar mi vida. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor no podía estar sometido a Satanás, y por eso Satanás usó sus ministros humanos. Y entonces Satanás pensaba que triunfaba. Y entonces Satanás pensaba que él vencía, que él verdaderamente tenía dominio sobre Cristo, que lo estaba asesinando, que lo estaba martirizando. Y entonces Satanás empieza a crear división en los apóstoles, desesperanza en los apóstoles, les empieza a tentar en la desilusión y en la desesperanza. Satanás empieza a mover, digámoslo así coloquialmente, sus fichas para que todo se vaya concatenando para el deicidio que celebrábamos el día de ayer. Satanás empieza a susurrar a Judas en la última cena y le dice: hay que traicionarlo, es preferible traicionarlo, es mejor traicionarlo. Y entonces Judas, después de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, después de que Satanás entra en su alma empedernida, entonces sale de allí del cenáculo y traiciona a Cristo. Y Satanás pensaba que triunfaba. Satanás empieza a susurrar el oído de Pedro, diciéndole que debía negar al Cristo, que era mejor negarle en ese momento y salvar su pellejo, salvar su vida, y después se arrepentía. Y entonces Pedro le niega 3 veces antes que el gallo cante 2. Le niega 3 veces. Y Satanás, podríamos decirlo, Satanás no se puede alegrar porque es un permanente odio en su corazón. Pero digámoslo así, que se alegraba porque pensaba que triunfaba, porque el príncipe de los apóstoles le traicionó, le negó. Y si el príncipe de los apóstoles le negó, entonces los demás le iban también a traicionar y a negar. Y de hecho todos los apóstoles, menos San Juan, que fue al seno materno de la Virgen María, todos los apóstoles huyen, dejan solo al Maestro. Y Satanás dijo: estoy venciendo, estoy triunfando. Él no puede vencerme, Él no puede morir por los pecadores, Él no puede salvarlos. Y entonces empieza a susurrar al oído y al corazón de Anás y Caifás para juzgarlo antes de tiempo, en la madrugada, en secreto. Y entonces le condenan a muerte y lo llevan y lo presentan ante Pilatos, donde Satanás también había ya negriado su corazón, había implantado su semilla de respetos humanos. Y Pilatos, viendo la bondad de Cristo, viendo que en él no había ninguna mancha,
viendo que en él no había ningún delito, viendo Pilatos que él era inocente, se lava las manos y entonces se lo entrega a los judíos para que hagan con él lo que quieran. Y Satanás seguía pensando que triunfaba. Y entonces los soldados romanos, ministros de Satanás, empiezan a preparar la cruz, la coronación de espinas, la flagelación y por último la crucifixión. Y ahí lo tenían crucificado en el Calvario. Y entonces Satanás decía: aquí estoy venciendo, va a morir, no puede redimirlos. Y entonces el Señor pronuncia esas últimas palabras en la cruz diciendo: todo se ha cumplido, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la plena confianza, en el pleno abandono, en la plena certeza, porque Él es Dios, pero no por ser Dios no sufrió, todo lo contrario, en la medida del amor se sufre, y el Señor sufrió infinitamente porque infinitamente nos amaba y se entregaba infinitamente para redimirnos infinitamente. Y en aquel momento en que el Señor expira, el Señor vence a Satanás, triunfa sobre el pecado y vence las tinieblas. Queridos hermanos, queridos hijos, queridos míos, su pecado, sus dolores, sus sufrimientos, sus angustias, sus tristezas, sus luchas, parece que Satanás triunfa, pero Cristo es el que triunfa si usted se une a Él, si usted está con Él, si su corazón late al unísono con el Señor, si usted le ofrece su vida, si usted le entrega sus dolores, sus sufrimientos, si usted le dice al Señor: Señor, soy débil, pero tu gracia me basta, como decía San Pablo, tu gracia me basta, Señor. Y entonces, unido al Señor, usted triunfa, vence las tinieblas, vence el pecado y vence a Satanás. Porque Él no puede tener dominio sobre el que es bautizado. Él no puede tener dominio sobre aquella persona que cree firmemente. Él no puede tener dominio sobre la persona que ora y espera. Él no puede tener dominio sobre una persona que ofrece su dolor, su sufrimiento y se entrega generosamente a Dios. Él no puede tener dominio ante aquella persona humilde, sencilla, que hace la voluntad de Dios. Que humanamente podemos decir: Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero con certeza, con fe y con alegría decimos: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está el triunfo de Cristo, no solamente en el aspecto litúrgico, no solamente en la actualización de la resurrección del Señor, sino también en nuestra vida y en nuestro corazón, porque Él ha resucitado para que nosotros resucitemos con Él. Por eso este día tan alegre, porque Él ha resucitado, por eso exaltamos, por eso honramos, por eso veneramos la luz del cirio pascual. Por eso le cantamos al Señor en el cirio pascual. Por eso le cantamos al Señor con los salmos que nos recuerdan la historia de la salvación de una manera melódica y sonora. Porque cantamos y nos alegramos en que Cristo, la luz del mundo, en que Cristo, la vida del mundo, mora en nuestros corazones y no se puede apagar, no se puede apagar, no se puede apagar la luz de Cristo en nuestros corazones, si así lo hacemos, si así seguimos al Señor y si así seguimos a Nuestra Señora. Queridos hermanos, la Virgen María fue la única luz que no se apagó en los dolores y en los sufrimientos de Cristo.
Si pudiésemos ver nosotros ese momento y pudiésemos ver el alma de la Virgen María, aunque sufría, aunque padecía, aunque era verdaderamente la madre dolorosa, aunque verdaderamente estaba ahí agonizando y muriendo con su hijo, su llama nunca se apagó. Se apagó la de San Pedro al negarle a Jesús 3 veces. Se apagó la de Judas para nunca más volver a encenderse. Se apagaron la de Andrés, la de Santiago, la de Juan, la de todos los apóstoles, la de las mujeres de Jerusalén, la de las pocas personas que siguieron al Señor. Se apagaron todas ellas, menos la luz de Nuestra Señora la Virgen María, porque ella entendió ese misterio. El triunfo está en la cruz. La victoria de Cristo está en la cruz. La victoria de Cristo está en la cruz porque ahí está el amor. Ahí está el amor. Cristo es el amor y está crucificado por nosotros. Y con el amor nos salvó, nos redimió. No es la carne de Cristo, no es la sangre de Cristo, no es la cruz material de Cristo, sino el amor que se expresa de un corazón que nos ama infinitamente. El amor de Cristo, el corazón de Cristo, y la Virgen María nunca dudó de ese amor, nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza. Ante la enfermedad, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la tentación, ante la limitación humana, la Virgen María permaneció con su luz encendida, su esperanza encendida en que Cristo vencía, en que Cristo triunfaba. Y si la Virgen María, dice una antigua tradición, antes de expresar, una antigua tradición expresa de que aquella a la cual primero se le aparece el resucitado es a Nuestra Señora, no porque ella necesitase resucitar en la fe, porque ella, como decimos, creyó. Es dichosa porque creyó ante el dolor y el sufrimiento y la muerte de su hijo. Sabía que su hijo resucitaría. Ella permaneció con la fe intacta. No necesitaba de que Jesús se le apareciese, pero es que es imposible que el hijo no busque a la madre. Es imposible que Jesús no se presente a su madre para amarla, consolarla y decirle: aquí están estos brazos para abrazarte y estrecharte, así como tú me abrazaste y me estrechaste en el pesebre de Belén y en la casita de Nazaret. Dicho esto, entonces tendremos que afirmar que la Virgen María permaneció con la luz y recibió a Jesús no porque lo necesitaba, sino porque lo exigía el amor. Entonces nosotros tenemos que imitarla a ella y entonces estar dispuestos para en todo momento decir: hágase en mí según tu palabra. Fiat voluntas tua, hágase en mí según tu palabra. Esa es la vida del cristiano. Dar la vida por Él, ofrecer nuestra vida por Él. Y una última cosa, porque esta vigilia pascual remite 100% al hecho eucarístico. Es a través del acontecimiento eucarístico que el Señor resucita litúrgicamente en la iglesia y en nuestros corazones. Y entonces veíamos en el Antiguo Testamento cómo el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Y lo liberó con un milagro histórico que se puede comprobar porque en el siglo XX encontraron carros de madera, huesos de animales de ese tiempo para comprobar y corroborar que verdaderamente el ejército de los egipcios murió ahogado, mientras que el pueblo de Israel se liberó de su esclavitud.
Con un portento Dios le libera al pueblo de Israel, abriendo las aguas en dos, dejando el paso seco para que pudiesen liberarse y estar al otro lado del Mar Rojo. Y entonces, cuando ya está liberado el pueblo de Israel, se vienen las aguas sobre los soldados egipcios, sobre los jinetes egipcios, y quedan ahogados. Ese portento significaba Jesús en la Eucaristía. Si el Padre liberó al pueblo de Israel con un portento de esos, es verdaderamente real y verdaderamente y muy probablemente y ciertamente que Jesús nos libera de la esclavitud del antiguo faraón, que es Satanás, que es el pecado, con la Eucaristía. Si Jesús y el Padre pudo realizar el milagro de la separación de las aguas, ¿cómo no podrá quedarse en las especies del pan y del vino? Jesús está aquí, resucita y se hará presente con ese cuerpo glorioso, como está glorioso en el trono de Dios. Entonces, con todo el corazón, vengamos con devoción y con fe a unirnos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, con todos nuestros sufrimientos y con todas nuestras tristezas, y nos unimos a Jesús, que nos ama y que viene a consolarnos y a abrazarnos, como lo hizo con nuestra Madre, la Virgen María. Que así sea. Amén.